Decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto, y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. La predicación del reino es una de las características del mensaje de Jesús. Pero el concepto reino es un concepto que ya entonces obviamente estaba, por eso lo usa Cristo, el rey Herodes o el rey de Roma, que entonces se llamaba el César. Es un concepto político. Al ser un concepto político, sociopolítico, es difícil aplicarlo a una realidad religiosa, porque sin querer lo trasladamos a ese mundo, que es el mundo del espíritu, que no tiene nada que ver con la política o con la geografía nacional, fronteras, etcétera. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a la tierra y el cielo, el reino de Dios, el reino completo de todo lo creado por Dios, donde el Señor y todo lo que significa eso tiene la primacía. Por eso a mí personalmente me gusta más hablar del rey que del reino. Porque el reino, repito, es un concepto, el rey es una persona. El reino es algo, el rey es alguien. Podemos amar el reino como podemos amar la patria, pero yo prefiero amar al rey. El rey es la clave del reino. Es decir, el reino sin el rey no existiría. El reino sin el rey está vacío. Es como una iglesia. Una iglesia sin el Santísimo es otra cosa. Una iglesia con el Señor presente en el sagrario es una casa ocupada y no una casa más o menos destartalada. Yo creo que esto es lo primero. Fijemos nuestra mirada en el Rey, en Jesús, en Cristo nuestro Señor. Es por Él que tenemos que hacer las cosas, por Él. Y después por Él con todo lo que significa, es decir, el reino, la extensión del mensaje del Señor a la vida real, el reino de paz, el reino de justicia, el reino de caridad, el reino de solidaridad. Sí, las características del reino de Dios, el reino de la santidad por el Rey. Sin el Rey, el reino está vacío. Y fijándonos después en las pequeñas parábolas que utiliza Jesús para hablar del reino, que usa muchas, hoy en el Evangelio hemos escuchado 2, pueden parecer iguales, pero no lo son. Una de ellas es evidente que se refiere, llama la atención sobre la pequeñez del reino. La pequeñez que no significa insignificancia, significa que no tenemos que tener miedo por ser minoría. ¿Y qué? Somos minoría, ¿y qué pasa? Si somos una minoría que está muerta, entonces no vale para nada. Pero ¿cuántas veces vemos que la mayoría no vale para nada y que al contrario es como un rebaño de ovejas que se deja llevar a donde quieren los pocos que mandan y la manipulan a través de los medios de comunicación, que serían hoy los perros pastores o a veces los perros lobos, ¿no?, de las ovejas? El Señor nos dice que no tengamos miedo por ser minoría y por eso pone la segunda parábola. Y la segunda parábola nos dice la misión de esa minoría: ser la levadura en la masa, ser lo que fermenta la masa. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo haremos que nuestra sociedad se parezca a ese reino de Dios que nunca se podrá alcanzar en la tierra, porque solo se logrará plenamente en el cielo? ¿Cómo lo haremos? Tendremos que hacerlo a base de ser críticos, de no conformarnos con lo políticamente correcto, de ser capaces de sentir, decir y actuar de tal manera que la primacía de Dios esté en el primer lugar, que el Señor sea lo primero. Si nosotros, por no querer líos, callamos el mensaje, si nosotros nos acomodamos a lo que dice todo el mundo, a lo que la gente quiere oír, estamos traicionando nuestra misión de ser levadura en la masa.
Por supuesto, no significa que tengamos que ir contracorriente porque sí. Tendremos que ir contracorriente en aquellas cosas en las cuales la corriente vaya en contra de Cristo y de su enseñanza. En las otras no necesariamente. Hay muchísimas cosas buenas y muchísimos valores buenos en nuestra sociedad. El respeto a la naturaleza es muy bueno. El respeto creciente, y ojalá que fuera más, a la mujer es muy bueno. La sensibilidad hacia la gente necesitada, al menos en teoría, que en la práctica es otra cosa, es muy bueno. Es decir, en nuestra sociedad hay muchas cosas positivas. No tenemos que ir contracorriente de eso. Tendremos que ir contracorriente en aquellas cosas en las cuales nuestra sociedad se aleja de las enseñanzas de la ley natural y de las enseñanzas reveladas por Cristo. La defensa de la vida, por ejemplo, la defensa de la familia, la defensa de los derechos de los padres, a educar ellos a sus hijos, o bien la defensa de los oprimidos, la defensa de aquellos que no están viendo respetados sus legítimos derechos laborales. En todo eso nosotros tendremos que ir contracorriente. Bueno, pues esta es la tarea que el Señor nos encarga. Ser la levadura en la masa. Y la levadura basta una pizca para que fermente la masa. El grano de mostaza es un pequeño árbol, pero es suficiente. El problema no es si somos pocos o muchos, el problema es si estamos vivos o estamos muertos. Si estamos vivos, aunque seamos poco, haremos aquello que el Señor quiere que hagamos. Y todo, vuelvo a repetir, por el Rey, por Cristo Rey, que es el objetivo verdadero de nuestra vida. De pie, por favor.